El Espíritu Santo es el primer invitado. Así que saludamos a toda la audiencia, saludamos a los que se conectan por las redes, saludos a los hermanos y amigos de las naciones. Les saluda Tiempo de Restauración, Casa de Impacto, con los pastores Omar Aguana y Rosa Martínez de Aguana. Gloria al Señor Dios. Bueno, bien, llegó el momento de comer pan. Amén. De que se cumpla la escritura cuando oramos el Padre Nuestro, en esa frase que dice: y danos hoy nuestro pan de cada día. Así que, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Isaías 54. Vamos a repetir esa lectura que se hizo de inicio. Isaías 54, versículo 1 en adelante. ¿Ok? ¿Lo tienen? Dice: alégrate, alégrate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más serán los hijos de la dejada que los de la casada, dijo el Señor. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. Amén. Y tu simiente heredará gentiles y habitarán las ciudades asoladas. No temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Amén. Porque tu marido será tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Amén. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a mujer joven que es repudiada dijo el Dios tuyo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Dios mío, te damos las gracias, Padre Santo, por tu presencia. Gracias por tu respaldo, Padre bueno, porque tú conoces todas las cosas. Entendemos, Señor, que tu propósito es bueno para con nosotros, tus hijos, y que tienes propósito, Padre, para nuestras vidas. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. Bueno, hoy quiero hablarles acerca del tema: el poder de la resurrección contra la esterilidad conformista. ¿Cómo se llama el tema? El poder de la resurrección contra la esterilidad conformista. El poder de la resurrección contra la esterilidad conformista. Bueno, quería decirles que, considerando el tema y pensando un poco en aquel aspecto que tiene que ver con la cultura del pueblo de Israel y el tema de la esterilidad, tenemos que decir que la mujer judía en Israel sufrió y sufre todavía mucha afrenta, ¿ok? Pero ¿por qué sufre esa afrenta? Porque la esterilidad la ponía en vergüenza y la deshonraba en su interrelación con la sociedad. Entonces, la esterilidad de esa manera incluso se conoce en muchas mujeres de la Biblia. Por ejemplo, tenemos esa experiencia de la mujer judía en mujeres tales como Sara, tales como Raquel, tales como Ana, tales como la madre de Sansón, tales como Sara, la esposa de Abraham. Y fueron mujeres, esposas de patriarcas o líderes que tuvieron que ver con la historia de Israel, que sufrieron la afrenta y la vergüenza y la deshonra de ser mujeres estériles. Aleluya. Entonces, cuando vemos el por qué eso era así, cuando analizamos el por qué esto era así, a veces no nos explicamos ese por qué. Pero como en la Biblia todo tiene un por qué y todo tiene un para qué, por supuesto que podemos señalar dos cosas de por qué era este tema de la esterilidad en la mujer, y sobre todo en las mujeres que iban a ser esposas de líderes de impacto en la historia de Israel.
Vemos mujeres como Sara, mujeres como Ana, mujeres como Raquel, mujeres como la madre de Sansón, etcétera, que sufrieron esta afrenta, pero vemos también que los destinos de estas mujeres, una vez que recibían una palabra de Dios, una promesa de Dios, en el tiempo considerado por él, se activaba la palabra profética y estas mujeres salían de su infertilidad, de su esterilidad, para ser mujeres fértiles, en el sentido que traían al mundo hombres de Dios poderosos. Amén. Para cambiar historias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, pero otra razón, otro porqué, otra razón de que esta esterilidad afectaba a las mujeres también, era que la razón podía ser que Dios detenía la esterilidad de estas mujeres. La detenía conforme a su plan y propósito. Amén, hermano. Amén. Entonces, conforme a su plan y propósito, una mujer podía permanecer estéril durante mucho tiempo, durante años tal vez, durante pocos o muchos años una mujer podía permanecer estéril, pero al mismo tiempo, una mujer que permanecía estéril era considerada en el sentido de que estaba siendo afectada en su vida personal, en su vida íntima. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tocaba entonces? Ahora tocaba ejecutar un rompimiento en la vida de esa mujer y en la vida de estas mujeres, y eso tiene de alguna manera relación con la iglesia. Diga, esto tiene relación con la iglesia. ¿Cómo es posible que estemos viviendo una vida estéril, siendo hijos de Dios, siendo hijos de la familia de Dios? ¿Cómo es posible que tengamos una vida infructífera? La voluntad de Dios es nuestra fructificación. Amén. Y si no estamos fructificando, algo estamos haciendo mal o algo no estamos haciendo. Pero lo que está ocurriendo realmente es que hay una conformidad, una esterilidad conformista que nos hace entonces ser esclavos del sistema para que nosotros no seamos más productivos de lo que hasta ahora hemos hecho. Nos conformamos de manera ociosa porque una especie de desidia, una especie de desidia se ha anclado en nuestros pies o en nuestra patita, digamos así. Hay una especie de ancla que nos paraliza y no nos permite ir más allá de lo que nuestro potencial puede darle a Dios. Nos conformamos con poco y nos atrevemos a hacer confesiones de muerte, tales como, por ejemplo, yo me conformo con lo que tengo, yo no necesito más, porque Dios me ha enseñado a mí, como al apóstol Pablo, me ha enseñado a vivir cualquiera que sea mi situación. Oye, gloria a Dios con eso, pero cuidado, si no estás tergiversando esa palabra, ¿ok? Porque cuando dices así, lo que estás diciendo realmente es que tienes miedo de producir cambios, es que tienes miedo de aceptar retos, es que tienes miedo de aceptar desafíos. ¿Pero por qué? Porque tienes temor de fracasar. Sea bendita la gloria de Dios. Oye, pero mira lo que te digo. El fracaso no es derrota. El fracaso es aprendizaje. Métetelo acá, en el coco, en el güiro. El fracaso es para prosperar. El fracaso no determina quién eres. El fracaso te dice cómo es que no se deben hacer las cosas y cómo es que sí se deben hacer las cosas. Alaba a Dios allí donde estás. Bendito el nombre de Dios. Entonces, esa pasividad que a veces tenemos como cristianos y que se prolonga en el paso de los años, es triste, es tremendamente triste y produce amargura de espíritu, produce aislamiento, produce soledad, produce una baja de autoestima tremenda, y la iglesia se hace víctima del adversario, ese que llaman diablo, que vino a matar, a robar y a destruir. Él sí sabe lo que te está pasando, y lo que está pasando es que él mata o paraliza tu espíritu guerrero. Sea bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios. Hay una historia en la vida de Mongolia, donde varias tribus guerreras, 13 tribus guerreras en Mongolia,
se unen para invadir a China, a la China continental. Y a los chinos llega la voz de que Genghis Khan se está preparando con un gran ejército para invadir a la China continental. Y el chisme llega a los sabios chinos, y los sabios chinos hacen consejo y se reúnen y dicen: ¿y ahora cómo haremos con Genghis Khan y sus ejércitos? Porque no podremos enfrentarlos a ellos, y no los podemos enfrentar porque están armados hasta los dientes, y porque nuestro pueblo chino está acostumbrado a ser un pueblo pacífico y tiene mucho tiempo que no entra en guerra, nuestro pueblo chino. Y ellos llegaron a la conclusión: vamos a hacer una cosa, cuando Genghis Khan venga con sus ejércitos, ellos esperan tal vez que nosotros estemos esperándolos en la costa para hacer guerra contra ellos, para podernos defender. Pero no vamos a hacer guerra. Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a nuestras mujeres: hey, que salgan a celebrar el ingreso de los mongoles, que entren con su jefe, con Genghis Khan, y que vengan aquí. Nosotros los vamos a recibir con guirnaldas, con cestas de frutas, y lo vamos a recibir con aguardiente, y de esta manera vamos a neutralizar su espíritu guerrero. Y los chinos hicieron eso, y cuando entraron los mongoles, ellos les mandaron fue a las mujeres con guirnaldas y con vino y con comidas, y ellos duraron 15 días en una bacanal, comiendo y bebiendo y fornicando, comiendo, bebiendo y fornicando, comiendo, bebiendo y fornicando. Y luego entonces los chinos, los sabios chinos, se reunieron de nuevo y dijeron: ¿qué hacemos? Creo que es el momento. Y todos acordaron que el momento era ese, cuando su espíritu guerrero estaba siendo neutralizado por las bacanales que hacían, por la concupiscencia, la lascivia y la fornicación y el aguardiente y todo lo demás. Y llegó el momento, y los chinos organizaron su ejército y los agarraron bien enratonados de droga y de aguardiente, y los acribillaron allí y los retiraron. Y los ejércitos de Genghis Khan no podían creerlo. Ellos venían aumentando el número de su ejército, arrasando pueblo por pueblo, pero no pudieron con la China continental. ¿Por qué? Porque se impuso la sabiduría para enfrentar al enemigo. Pero lo triste de este tiempo, es que estamos viendo una iglesia dormida, y que el Espíritu Santo nos los está diciendo de todas las formas posibles. Nos habla de 10 vírgenes prudentes, de 10 vírgenes insensatas y 5 imprudentes, 5 insensatas, 5 imprudentes. ¿Es así? ¿O estoy pelado? 5 insensatas y 5 prudentes, pero las 10 se durmieron. Las 10, las buenas y las malas, todas se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Aquellas se durmieron porque estaban cansadas, las sensatas. Pero, ¿y las insensatas por qué se durmieron? Pues por insensatas. Se durmieron, no tenían aceite, y salieron cuando llegó el esposo, cuando se dio aviso: llegó el esposo. Todas despertaron, pero solamente tenían aceite las vírgenes prudentes. Las vírgenes insensatas que se estaban vacilando la vida, aún siendo cristianas, porque hay muchos cristianos ahorita, tanto hombres como mujeres, que se están vacilando la vida. Dios no te llamó a vacilarte la vida. Dios te llamó a trabajar, porque Jesús dice: hasta ahora mi Padre trabajo y yo trabajo. Aleluya. Gloria al Señor. ¡Hey! Hay un pasaje en la Biblia donde Elías le dice a un rey, el rey lo andaba buscando para matarlo, porque había 3 años de sequía y la tierra no producía alimento y se estaban acabando los bastimentos. Y el pueblo manda a un hombre a que busque a Elías por allí en el camino donde le encuentra, y se encuentra. Y le dicen: este rey está furioso contigo, te va a matar en lo que te encuentre. Bueno, pero ve y dile. Es que no puedo ir a decirle, porque si yo voy y le digo, me va a decir: ¿y por qué no lo trajiste? En el momento que tuvo Elías el encuentro con ese rey, creo que se llamaba el rey acá, y cuando se encuentra con el rey, le dice: hey, vete a tu casa, come y bebe,
Era como si le estuviera diciendo: empantúflate y enchinchórrate, cógela suave, come lo que te dé la gana y relájate. Y el rey dijo: bueno, bien, le tomó la palabra y se fue a enchinchorrarse, y se fue a empantuflar, y se fue a comer sus manjares. Pero Elías, el varón de Dios, el varón de guerra, dice que subió al monte y metió su cabeza entre las rodillas, clamando a Dios, diciéndole a su siervo: hey, mira, ve y mira, ve y mira. Y cuando llegó al número 7 de las veces, el muchacho viene y le dice: ve una nubecita del tamaño de un puño. Aleluya. Y Elías le dijo: gloria a Dios, esa es la señal. Y salió de nuevo y bajó del monte y le dijo al rey: hey, te repito, vete a tu casa, come y bebe, relájate, enchinchórrate y empantúflate, porque se oye una gran lluvia que viene. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que Elías, cuando el rey arranca en su carro, que dice que ese tipo de carro corría aproximadamente 60 kilómetros por hora. Había que recorrer aproximadamente 2000 kilómetros. 2000 kilómetros, creo que era, así que no estoy pelado. ¡Ey! Y el rey arranca en su carro. Pero Elías arranca también. Y Elías pasa al carro del rey y llega primero que el rey. A Jezreel llega. Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que por causa de que estás durmiendo, seas quien sea, seas líder, seas apóstol, seas pastor, seas profeta, seas maestro, seas evangelista, tu sueño te va a costar caro. Porque los segundos, los terceros y los cuartos, a quienes nunca tomaron en cuenta dentro de tus congregaciones, ellos te pasarán adelante y llegarán primero para recibir la promesa. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, te alabamos. Y yo te digo, iglesia, yo te digo, Oscar, yo te digo, Leo, yo te digo, Gustavo, es el tiempo de que arranques y corras. Prende la moto, prende los motores, prende la moto puerta, porque lo que viene es oropo. Aleluya. Hay que ponerse las alpargatas. Sea bendita la gloria del Señor. Gloria al Esto Señor. no es juego de carrito, porque en la medida que Dios te bendice, interpretas que la bendición de Dios es para empantuflarte y enchinchorrarte. Oye, te equivocas, fresco y fragante capullo. Yo quebrantaré tu orgullo como el minero a la roca. Sea bendita la gloria del Señor. Hay que entender que estamos en tiempos de emergencia. Digan conmigo: tiempo de emergencia. Tiempo de emergencia. El enemigo está activado y estamos durmiendo. Estamos oyendo hablar del anticristo, la antesala del anticristo. Estamos oyendo hablar de señales más evidentes que nunca. Y parece que eso no nos conmueve. Todavía seguimos durmiendo el sueño de los vagabundos. Sea bendita la gloria del Señor. Aleluya. Pero llegó la hora de romper. Diga, de romper. Llegó la hora de romper contra este flagelo que tiene que ver con este tipo de parálisis. No es justo que sigamos viviendo esta situación. Es triste para nosotros. Sea bendita su gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sea bendito tu nombre. Sin embargo, la Biblia también presenta la esterilidad como una condición que Dios permite y se guarda para sí según sus planes, y que puede romper con su intervención de acuerdo a su voluntad y poder sobrenatural, como fueron los casos de Sara, Raquel, Ana y aún también la madre de Sansón, quienes finalmente tuvieron hijos que fueron parte en el proceso histórico de Israel concerniente a su liberación de manos de los opresores filisteos y de otros enemigos, pero además por su vinculación al propósito de redención y sus protagonistas, pues estaban desobedeciendo la voz de Dios cuando ya en el Génesis 31 pudieron decir: multiplícate
sé fecundo y multiplícate. Era la orden de Dios. Se dice que hubo una reunión en la eternidad, luego que Dios crea al hombre. Y dice que Dios los bendice y les entrega una misión. Fructifiquen y multiplíquense, sojuzguen, señoreen y dominen la tierra. Aleluya. Eso estaba hablando de gobierno. Diga gobierno. Gobierno. Era reino, era fructificar y multiplicarse. ¿Para qué? Para que el señorío de Cristo se implantara en la tierra. Amén. Y Aleluya. todavía la visión es esta. Dios toma familias que fructifiquen y se multipliquen. Y estas familias es la iglesia. Digan la iglesia. La iglesia. La iglesia está compuesta de familia. La iglesia está compuesta de familia. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Nuestra misión como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de iglesia, no es venir a escuchar y a recibir, sino que antes tenemos que hacer pacto, comprometernos con Dios, en la visión de Dios, en el llamado de Dios, comprometernos. ¿Para qué? Para parir, parir y parir. Amén. Nadie se puede quedar sin parir. Todo miembro tiene que ser líder dentro de la iglesia. Todo. No hay pendejos dentro de la iglesia. Hay guerreros en la iglesia. Guerreros. Y solamente guerreros y guerreras. Nadie se queda dormido. Todo el mundo despierta. Ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos sin duda peligrosísimos. Y yo puedo sentir al Espíritu Santo clamando, clamando, entristecido, porque ve las iglesias muertas y las que aparentemente están muy avivadas, muy llenas, están recibiendo solamente una administración en el alma, en los sentidos sensoriales, pero sus espíritus permanecen raquíticos, pero presumen de iglesias grandes. Oiga, no te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Amén. No te creas el cuento. Amén. Jesús dice que montándose a las barcas dejó atrás a las multitudes y solamente subieron con él los discípulos. ¿Para Aleluya. qué? Para ser discipulados, para ser entrenados, para ser puestos en alerta, porque era necesario estar en alerta. Aleluya. Y cuando les dijo eso y tomaron los remos, se produjo una tormenta tal, que amenazaba con la barca por hundirse. Y ellos intentaron despertar a Jesús, porque Jesús en medio de la tormenta dormía, pero no ocioso, no por vagabundo, sino porque él sabía que él era el Señor, el creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Él sabía que su nombre era un nombre que estaba sobre todo nombre. Amén. Él sabía que vientos, tempestades, enfermedades, lucha, dictadura tenían que someterse Amén. al poder de Dios, Amén. al poder de la resurrección, Gloria a Dios. a la autoridad de Cristo. Gloria a Dios. Y trataron de despertar al Señor, incluso regañándolo. Despiértate, Gustavo, ¿qué haces ahí tú durmiendo? Ustedes no están confiando en mí. Eso es lo que le dice. Y con toda naturalidad. Seguramente tuvo que gritar porque el sonido de los vientos ahogaba el eco de... ¡Apacigüense! ¡Ya! Y los vientos se calmaron. Y la tempestad cesó. Y ellos se vieron las caras unos con otros. Y dijeron, ¿quién es este? Que aún hasta los vientos le obedecen. Aleluya. Pero cuando ellos suben a la barca con Jesús, dicen que subieron los discípulos con él. Quiere decir que eran discípulos. No eran extraños que nunca habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Eran discípulos que ya tenían rato caminando con Jesús. ¡Ey! Cuando ellos dicen quién es este, están diciendo que no conocen a Jesús. Aleluya. No saben quién es Jesús. Porque en medio de la prueba, si tú no sabes que Jesús está contigo,
Porque si Jesús vive en ti, tú eres la barca y Él es el que duerme, pero porque lo tienes durmiendo. Si Jesucristo vive en ti y duerme, y en medio de la tormenta te llenas de terror, clamando a Dios por causa de la tormenta, y tu respuesta es: Dios mío, que fue lo que dije, que todo se calmó, porque Dios ha puesto en ti autoridad y poder. Dice que el poder de la resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder hizo que Jesús ascendiera a los cielos y se sentara a la diestra de Dios Padre, y desde allí intercediera por nosotros, y que su poder y autoridad fuera trasladado sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. La iglesia tiene el poder y tiene la autoridad, pero duerme. ¡Ey! Iglesia, tú que me escuchas, grítalo duro. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Despiértate, tú que duermes, y te le alumbrará Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sí, Jesús dormía, pero la enseñanza es que duerme en ti, cuando debería estar bien despierto. Tienes que despertar en ti, para que puedas gritar una orden de autoridad contra los demonios, contra los vientos, contra toda tempestad, para que puedas gritar una orden, para que puedas ser capaz de ver la gloria de Dios, para ver respuesta de Dios en medio de una circunstancia de esta. Es necesario entender cuál es la brecha, cuál es la salida. Gloria al Señor. Pero también sabemos que la esterilidad es esencia de multiplicación profética. Se trata del factor determinante en cuanto a la visión de Dios y su mandato por la gran comisión. No es sin duda por los hijos ganados en la obra misionera mediante la multiplicación y la expansión del evangelio. La esterilidad entonces contiene en esencia una unción de multiplicación para consolar, fructificar, ejercer autoridad, dominio y por establecer el señorío de Cristo. Ahí vemos luego a Dios diciendo: lo bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos. Entonces entendemos que Dios, en su soberanía y en su voluntad, se toma su tiempo de callar, de hacer silencio ante la esterilidad de un personaje, de una mujer. Tu propia esterilidad, mi propia esterilidad, la tuya propia y aún la esterilidad de la iglesia. Se toma su tiempo, porque Dios tiene un tiempo en el que tu despertar será de gloria, para que tu postrer estado sea mayor que el primero. Amén. Por eso la palabra en Isaías 54, cuando le habla a la iglesia, le habla al pueblo de Israel, hablándole también a la iglesia presente, diciéndole: no te desampararé, no te dejaré abandonada. Ey, extiende tu estaca, porque tiene que haber una acción. Diga, tiene que haber una acción. Diga, tiene que haber una acción. No podemos esperar fructificar y multiplicarnos con los brazos cruzados. Tenemos que activarnos. Dios dice que demos un paso hacia Él y Él dará 2 pasos hacia nosotros. Hey, si queremos ver la gloria de Dios, Dios le dijo a un hombre le dijo a Dios: esfuérzame y me esforzaré. Esfuérzame y me esforzaré. Esfuérzanos y nos esforzaremos. Sí, pero tenemos que tomar la iniciativa. Nosotros nos toca odiar y aborrecer esta esterilidad. Si no la aborrecemos y nos conformamos, entonces vamos a decir, como dicen los fatuos: tal vez era la voluntad de Dios que yo muriera sin fructificar y sin hijos en esta tierra. Mentira del diablo, porque en el Salmo 92, jamás. En el Salmo 92 dice que aún en la vejez fructificaremos y reverdeceremos. Tú tienes que reverdecer, tú tienes que fructificar.
No importa que estés viejo y cansado. No importa que yo esté viejo y cansado. Gustavo, no aceptes que el diablo te diga que ya se acabó tu tiempo. Porque la palabra dice lo contrario. Dice que en la vejez fructificarás y reverdecerás. Amén. Reverdece, Amén. reverdece y fructifica. Toma autoridad y poder y fructifica. En el nombre Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Gloria al Señor. Uno se pone a ver que en la experiencia de Sara, allá en Génesis 16:2, la escritura dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Pero entonces en Génesis 17:15 y 16, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Le digo, no la llamarás Sarai, porque Dios le dice a Abraham que no llame a Sarai, Sarai. ¿Qué significa ese nombre? A mí me da la impresión de que Abraham estaba viendo a Sara como tierra reseca. Sarai. Pero luego le dice, sino que la llamarás Sara. Sara. ¿Y qué significa Sara, pastora? Princesa. Significa princesa y significa también que madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Sea bendito el nombre de Jesús. Ahora, Génesis 17:6 dice que también la promesa es para Abraham, por cuanto en Abraham se dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Aleluya, amén. Amén. La esterilidad conformista, según la Biblia, una aplicación personal para esto, es la pregunta, ¿qué es el conformismo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué es el conformismo? ¿Cómo se manifiesta? Yo he escuchado gente que dice, que yo le he preguntado, mira, pero tú estás trabajando. No, vale, que yo voy a estar trabajando, chico, yo estoy bien con mi pensión, ¿no? Y mi bonito de guerra de vez en cuando. Yo voy a estar yo con ese cuento de estar trabajando, no quiero trabajar nadie. Y te hablan de esa manera como que si yo están sobrado, como que si se la saben todas. Hey, you, el sistema, diga el sistema, te esclaviza, te da un bozal de arepa, te da un bozal de pan, y te mantiene conforme con el pelo ese que te da en tu pensión, con ese sueldo, disque sueldo mínimo, que es menos de $2. ¿Cómo va a ser posible que un hijo de Dios se conforme con esa miseria? Dios dijo que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Oye, escucha y actívate. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ya bendito su nombre. Gloria a Dios. El sistema intenta esclavizarnos. Créanme que las cosas han cambiado desde los tiempos de esclavitud de parte del faraón con el pueblo de Israel. Han tratado de modernizar la cosa. Ahora nos dan chance para estudiar, de manera que seamos productivos. Es decir, somos esclavos, pero somos esclavos con rango. Somos esclavos VIP. Esclavos lavarle los pies a nuestros patrones, pero nos vestimos bonitos y comemos bien. Por eso el pueblo de Israel en el desierto decía, nos trajiste aquí a pasar hambre y a sufrir sed, mientras que allá comíamos carne y estábamos fritos allá. ¿Por qué nos trajiste aquí a morirnos en este desierto? Ellos no entendieron su desierto, pero en el desierto hay un poder de deslastre, donde tu yo tiene que morir. Y les digo, hermano, la única manera de fructificar y la única manera de multiplicarnos es muriendo primero. Dios dice, Jesús dijo acerca de él mismo, si el grano de trigo no entra a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Muere, tienes que morir, si no muere, tienes vida. Tenemos que morir. Una pepa de mango cae a tierra
Un mango produce muchos mangos. Muchos maduran y caen. Muchos son los que se comen los niños, se comen las personas. Pero es tanto el mango que cae a tierra que nacen otras matas de mango. Y cada mata de mango fructifica muchos mangos. Pero cuando fructifica fue porque cada pepa que entró en tierra murió y echó un brote para una nueva vida. También la tuya y la mía tiene que fructificar, pero antes tiene que morir. Digan conmigo, mátanos, Señor. Mátanos, Señor. Tenemos que morir, porque si no morimos, no se produce la vida. Por allá, en Corintios 15:36, 1 Corintios 15:36, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no muere. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Gloria a Dios. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no muere. Si tú cosechas sin morir, el fruto que produzca va a ser un producto jorro. Digan, jorro. Jorro. Hey, los pastores y pastoras que no fructifican, que fructifican jorro, ¿sabe qué es lo que pasa con ellos? ¿Ah? Lo único que producen son eunucos. Digan, eunucos. No producen líderes de impacto, sino eunucos. Tiempo de esta restauración, Casa de Impacto está llamada a levantar líderes de impacto, agentes de cambio. Transformen vidas para ser transformadores de vida. Amén. Cada uno de los que están aquí, chiquito, grande, negro, blanco, gordo, flaco, feo o bonito, viejo o joven, tienen que fructificar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sea bendita tu gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando usted lee, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué es lo que usted lee allí? Dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que puedan conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cuántas veces, cuántos años hace que estamos oyendo eso? Hey, tú, ¿cuántos años hace que estás oyendo eso? Romanos 12:2. Hey, no te conformes al sistema, no te conformes a este mundo. Sal de la matriz, te dice el Espíritu Santo. Sal de la matriz. Tienes que salir de la matriz, porque si no sales de la matriz, el sistema te atrapa como un pulpo y te vas a conformar con el bocado de pan, con la harina mala que te dan en la caja del CLA. Solamente eso, con esa basurita te mantienen allí y tú dices, ¿para qué voy a trabajar? Si yo estoy bien con mi pensión, y estoy bien con la bolsita y el bono de guerra y la miseria que te dan. ¡Ey! ¡Despiértate! Aleluya. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dice el Amén. Señor. Gloria al Señor. Esto no es juego de carrito, ¡ey! No es cualquier pelusa. Hay que despertar. Amén. Cuando nosotros entendamos por qué Dios es el Todopoderoso, Amén. porque Dios es el Todopoderoso, Dios es el poderoso de Israel, y cantamos y danzamos, pero tu vida sigue igual, tu vida sigue igual. Hey, si Dios es el Todopoderoso, significa que no tiene límite, pero significa que tampoco tú tienes límite. Significa que tú tienes que entender que Jesús lo dijo en una oportunidad: cosas mayores que yo haréis. Ahora, ¿será que Jesús fue un mentiroso o exagerado cuando dijo eso? Porque también leemos en el Salmo 2:8: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Oye, ¿crees o no crees? Amén. Gloria a Dios. Porque aquí el problema es la incredulidad y el achante, Gustavo. Ese es el problema. Hey, apostamos siempre al esfuerzo mínimo. Nunca aplicamos la milla extra. La milla extra. Jesús dijo a los discípulos: ustedes son siervos inútiles.
¿Por qué dijo eso? ¿Por qué fue tan ofensivo Jesús con sus discípulos? ¿Por qué les dijo siervos inútiles? Él se lo dijo ahí. Les dijo, porque ustedes hacen lo que se les pide. Bueno, y si hacen lo que se les pide, están obedeciendo. ¿Por qué entonces los insulta de inútiles? Ah, porque solamente hacen lo que se les pide. Porque si les dicen, mira, pásate una escobita ahí, entonces sí, agarras la escoba y barres. Pero había unas cuantas manchas en el piso y las dejaste ahí. Solamente barriste el polvo y la basurita. ¿Pero por qué no pasaste un coleto? Ah, porque no te dijeron eso. A ti no te dijeron que pasaras coleto. Te dijeron que echaras una barridita. Entonces tú hiciste lo que se te pidió. Pero no hiciste más. No aplicaste la milla extra. Tenemos que hacer más de lo que nos piden. Sobre todo si el Espíritu Santo es el que nos está pidiendo. Sea bendita la Dios. Vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a llamar a nuestra pastorita Lita para que ella nos cante y nos despida, orando en el Señor. Sí. Gloria a Dios, mi pastorita. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por la palabra. Amén. Amén. El Señor nos invita a no estar estancados, nos invita a crecer, a fructificar, a multiplicar para